¿Qué tal? Muy buen día. Ahora con ustedes para ver en esta ocasión el corte del 7 de noviembre de los contagios de COVID en Nuevo León y ver su tendencia semanal, así como su proyección. Un análisis especial que estamos haciendo para que podamos tener una mejor reflexión sobre lo que nos está pasando en estos días y hasta donde pudiera llegar. Esta pandemia se ha extendido, sabemos, por mucho tiempo. Sabemos que en otros países ha habido hasta rebrotes o repuntes, según sea el caso o cada situación. En esta ocasión vamos a ver de manera especial la tendencia que ha habido, pero también ahora vamos a ver la posible proyección que pueda tener en los siguientes meses. Y esto nos puede sorprender. Esto sobre todo ¿para qué? Para generar una reflexión mayor de lo que tenemos y lo que debemos hacer con respecto al cuidado en las medidas sanitarias que nos recomiendan las autoridades. Este es el corte del 7 de noviembre, como lo mencionabas, el reporte oficial, son los números oficiales. Las autoridades nos proporcionan información diariamente en la Secretaría de Salud y esta información lo que hacemos es convertirla a datos semanales. ¿Ok? De esta forma encontramos lo siguiente. Desde el inicio de esta pandemia en Nuevo León, el primer caso aproximadamente a mediados de marzo, así lo tuvimos hasta que llegamos al pico máximo en la semana del 25 de julio, a 5.156 casos. En ese entonces todavía había restricciones mayores y sobre todo incertidumbre por la gente, temores y la movilidad creemos que era mucho menor cuando esto era apenas nuevo. En la semana del 5 de septiembre, aún con las restricciones activas, se baja a 3.265 casos semanales. Esa semana se anuncia una apertura de algunos sectores para ayudar a la economía al 30%. O sea, apertura al 30% en algunos sectores. ¿Qué hacemos con esa información? Bueno, pues con este pico que tuvimos de 5.156 a esa fecha, se traza con esa reducción, hay una cantidad de casos que se disminuye para ver que esta tendencia hasta dónde nos iba a marcar. Se proyecta así una reducción de 315 casos semanales hasta ese momento del 5 de septiembre y con estas barras se proyecta, que es una estimación lineal y básica, al 14 de noviembre. ¿Ok? Siguieron las semanas y más adelante, en la semana del 26 de septiembre, se anuncia una nueva reapertura ahora al 50% de algunos sectores. Para entonces, ese tiempo después de la primera apertura ya había incrementado algunos contagios, como lo podemos ver aquí en la parte azul. 3 semanas después, ante el aumento de contagios que continuaron en la semana del 29 de octubre, se da reversa a las medidas del 50% al 30% de restricción en algunos sectores. ¿Por qué? Porque la cantidad de contagios pues, se veía que iban a la alza. Así continuamos hasta esta semana, al cierre del 7 de noviembre, y los casos acumulados, como veíamos al inicio, son de 86.495 casos. Y bueno, haciendo de nuevo una proyección desde la semana pico hasta esta semana, en esta semana hay 4.483 casos confirmados de COVID en el estado. En este periodo desde de la semana del 25 de julio a la semana del 7 de noviembre, nos da por semana un promedio de 45 casos de reducción. Una estimación lineal, teórica, porque obviamente la tendencia pues, ha sido diferente, ¿no? Pero vamos a pensar que si esto hubiera sido así de manera lineal, nos da esa reducción de 45 casos por semana.
Haciendo una proyección al futuro, una línea recta estimada básica de esa baja promedio semanal de 45 casos, lo proyectamos hacia adelante y nos da esta estimación hasta octubre de 2022. Esta estimación solamente es considerando que todo sigue como está en este momento. Sabemos que en la medida que no bajen los contagios, seguramente habrá otras medidas, otras restricciones, como ya ahorita se han anunciado, como son el caso de multas, sanciones, restricciones, etc. Pero por lo pronto nos daría una distancia muy lejana con respecto a la terminación posible de los contagios, ¿sí? Y esto sin considerar que todavía existe una vacuna. Esta proyección lineal, con esa reducción de casos, nos daría acumulados en esta zona amarilla, naranja, de 221.727 casos adicionales a los que se tienen actualmente. Repito, hasta de la semana, media semana de octubre de 2022. Y esto corresponde o es equivalente a un 5%, lamentablemente, de decesos que se pueden presentar, que es un promedio que tiene el Estado de los decesos acumulados desde que empezó la pandemia. Estamos considerando aquí un 5%, lo que daría 11.086 decesos más a los que actualmente se tienen. Triste y lamentable que podamos ver y tener todavía más decesos y más contagios con una tendencia que acabamos de decir o proyectar con respecto a la reducción de contagios. Hemos escuchado y sabemos que se está trabajando a nivel mundial, el país no es la excepción, sobre una vacuna. Y esa vacuna, considerando que en junio del próximo año se llegan a tener, vamos a decir que ahí se hace un corte, y en ese corte es hasta junio del próximo año, tendría un crecimiento aún así adicional de 216.398 casos adicionales y corresponderían 10.820 decesos todavía. Es una cantidad muy grande todavía. ¿Por qué? Porque la reducción de contagios es menor y estamos viendo que en las últimas 3 semanas ha habido incrementos promedio del 5 al 7% semana con semana. Entonces se pone más crítico si todavía pudiéramos tener crecimientos de casos en las siguientes semanas. Este escenario solamente es cuando haya bajas promedio de esta cantidad que decíamos de 45 casos por semana. La verdad que existen diferentes alternativas y pues nadie es adivino, o sea, no se tiene la bolita mágica para saber cuándo va a acabar esto y se pueden tener diferentes escenarios. Estos diferentes escenarios pueden ser desde el actual que tenemos, que lo acabamos de mencionar, de 45 casos semanales que se reduce y que esto dura 100 semanas y se estima el 15 de octubre. Pero así puede haber una reducción de 70 casos por semana, que serían 64 semanas más y nos daría hasta el 5 de febrero del 2022 también. O bien, otro ejemplo de 150 casos de reducción promedio semanales, que nos darían 30 semanas más y nos daría una proyección para el 12 de junio del próximo año. Y bueno, una visualización optimista es 330 casos semanales diarios que se reduzcan, nos darían 14 semanas más a la fecha actual, estimada para el 13 de febrero del próximo año. Y cada uno de estos colores, pues bueno, ahí me van indicando la posible reducción de lo que pudiera ser una conclusión. Entonces, la pandemia dura, ahora sí que en función del comportamiento de los contagios que se llegan a tener y obviamente de las medidas que acatemos de las autoridades sanitarias. El resumen es ese, efectivamente, mientras más casos disminuyan por semana, más rápido se acabará esta pandemia. El camino aún es largo, los cuidados se deben tener todavía, las restricciones están activas. Sabemos que puede existir restricciones todavía más críticas y obviamente que también esto afectaría a la economía y a las familias. Esperando de verdad que esta información
y lo que hacemos cada semana pueda generar esa reflexión, esa concientización que nos piden las autoridades. Siempre tenemos a un familiar, a un amigo, a un conocido, que cada vez nos damos cuenta que hay alguien contagiado y que esta reflexión pretende ayudar a saber que esto es en serio. Hay mucha gente que está sufriendo y otra gente que no se está dando cuenta de la magnitud por la que estamos pasando. Nosotros tenemos niveles aproximados ahorita en esta semana de un rango de 600 a 700 contagios semanales, cuando hay países que tienen 10,000, 15,000 contagios diarios. Estados Unidos nada menos ayer reportó antier cerca arriba de 100,000 contagios diarios. Entonces viene una situación muy fuerte y las autoridades, no está todo en sus manos, está en nosotros, y lo más importante es cuidarnos para evitar llegar a tener situaciones desagradables dentro de la familia. Gusto saludarlos y nos vemos en la próxima entrega. Gracias.